Hola, en este video se va a desarrollar la clase de predicción de propiedades termodinámicas empleando ecuaciones de estado cúbicas. Entonces, como vimos en clases anteriores, el cambio de entalpía se puede calcular como el C sub P por el dt más el volumen menos la temperatura por el cambio del volumen con respecto a la temperatura a presión constante por el dP. Ya vimos cómo hacer correcciones por presión para cuando la presión del sistema es muy superior, de manera que no se puede emplear el término del C sub P del gas ideal. Ahora lo que nos interesa es tratar de aplicar ecuaciones de estado para poder predecir este término de la ecuación. Las ecuaciones de estado cúbicas se caracterizan porque tienen esta forma: RT sobre B menos B menos A, que es una función de t, sobre el volumen más epsilon, epsilon b, b más sigma b. Dependiendo de la ecuación de estado, estos parámetros tendrán un valor determinado para cada ecuación, y en específico pues los parámetros de psi que se encuentran en A y omega que se encuentra en B. Para encontrar esta derivada, nosotros ya discutimos que empleando ecuaciones de estado cúbicas es imposible realizar la derivada de forma directa como se encuentra acá, de manera que tenemos que hacer un arreglo matemático en esta ecuación para poder emplear esta forma de la integral. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el volumen como el inverso de la densidad y la presión del sistema como ZRT sobre el volumen. Esta es la ecuación del comportamiento real, donde Z es el factor de compresibilidad que corrige la idealidad. Bueno, como el inverso del volumen es igual a la densidad, esta ecuación se puede cambiar por la densidad, por el factor de compresibilidad, por la constante de los gases, por la temperatura. De manera que vamos a usar esta expresión y esta expresión junto con la ecuación generalizada y vamos a obtener lo siguiente. Sustituyendo la presión nos queda que la densidad por ZRT es igual a RT de 1 sobre la densidad menos B menos ADT sobre 1 sobre la densidad más epsilon B 1 sobre la densidad más sigma B. Reordenando esta expresión se obtiene que ρZRT es igual a ρRT sobre 1 menos ρ por B menos ρ sobre 1 más ρ epsilon B 1 más ρ sigma B por ADT. Ahora, ρ al cuadrado. Ahora vamos a dividir por este término por toda la ecuación, vamos a dividirla por 1 sobre ρRT, de manera que nos queda que el factor de compresibilidad es igual a 1 sobre 1 menos ρE menos ADT sobre RT, que multiplica a ρ por 1 más ρ epsilon B
1 más rho sigma B. Ahora vamos a definir a Q como la función de A sobre BRT. Si Q se define de esta manera, entonces Z va a ser igual a 1 sobre 1 menos rho B menos Q por rho B uno más epsilon rho B 1 más sigma rho B. Bueno, como se determinó entonces la ecuación de estado cúbica va a quedar en función del factor de compresibilidad y la densidad de esta forma, donde Q se va a definir como A, que es una función de la temperatura, sobre B por RT. Antes de continuar, debemos definir unas ecuaciones auxiliares que nos van a ayudar para hacer la predicción de las propiedades termodinámicas. Entonces vamos a iniciar con la siguiente ecuación. Si nosotros tenemos la energía libre de Gibbs sobre RT, que esto es una propiedad dimensional, y la derivamos, entonces vamos a obtener, manteniendo constante este término, 1 sobre RT por la derivada de la energía libre de Gibbs menos la energía libre de Gibbs sobre RT cuadrado de T. Además, vamos a utilizar la ecuación, una de las ecuaciones fundamentales de la termodinámica, que dice que la energía libre de Gibbs es igual a menos la entropía por el cambio de temperatura más el volumen por el cambio de presión, y que la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Entonces, sustituyendo este término acá y este término acá, vamos a encontrar que la derivada de la energía libre de Gibbs sobre RT va a ser igual a 1 sobre RT menos S de T más B de P menos H menos TS sobre RT cuadrado de T. Y aquí podemos notar la similitud que hay entre estos términos, este término y este término de la ecuación, de manera que se cancela este término y se obtiene que dG sobre RT es igual a B sobre RT por el dP menos H sobre RT cuadrado por el dt. Esta es la ecuación 1. Entonces vamos a tomar la ecuación 1 y vamos a decir qué pasa en el caso en el que la presión es constante. Entonces, si P es constante, dG sobre RT a P constante va a ser igual, si P es constante, entonces este término es 0, nos quedaría que esto es igual a menos la entalpía sobre RT al cuadrado de T. Y reordenando esto, se obtiene que la derivada parcial con respecto a la temperatura de la energía libre de Gibbs sobre RT a presión constante va a ser igual a menos H sobre RT cuadrado. De modo que H sobre RT va a ser igual
a menos la temperatura que multiplica a la derivada con respecto a la temperatura de la energía libre de Gibbs sobre RT a presión constante. Ahora, en el caso de P constante, cuando la temperatura se toma ahora constante, lo que se obtiene es que la derivada de la energía libre de Gibbs sobre RT a temperatura constante es igual al volumen sobre RT por el dP, de manera que B sobre RT va a ser igual a la derivada con respecto a la presión de la energía libre de Gibbs sobre RT a temperatura constante. Esta sería una ecuación 3. Y una cuarta ecuación es la definición de las propiedades residuales. Entonces, como bien se sabe, las propiedades residuales se definen una propiedad residual como la propiedad de interés menos la propiedad del gas ideal. Entonces, sabemos que el volumen del sistema real es igual a ZRT sobre la presión, y que el volumen del gas ideal se define como RT sobre la presión, de manera que, haciendo la diferencia entre estas dos ecuaciones, se obtiene que el volumen residual es igual a RT sobre P por Z menos 1. Corre. Bueno, entonces nosotros encontramos ya una expresión para el volumen sobre RT en función de la energía libre de Gibbs y una expresión para la entalpía en función de la energía libre de Gibbs, como se encuentra acá. Entonces, vamos a decir, supongamos que tenemos el volumen del gas ideal sobre RT de NDP. Esta ecuación aplica también para sistemas ideales. Y acá tenemos la entalpía que da de la entalpía del gas ideal sobre RT menos la temperatura por la derivada con respecto a la temperatura de la energía libre de Gibbs sobre RT, energía libre de Gibbs del gas ideal. Y vamos a hacer la diferencia entre estas dos ecuaciones, y lo que se va a obtener de la diferencia de estas dos ecuaciones es que el volumen residual sobre RT es igual a la derivada con respecto a la presión de la energía residual de Gibbs sobre RT a temperatura constante, y lo que se va a obtener de esta diferencia de estas dos ecuaciones es que la entalpía residual sobre RT es igual a menos la temperatura por el cambio de temperatura de la energía libre de Gibbs residual sobre RT a P constante. Y vamos a emplear estas dos ecuaciones en esta forma. Ahora, como bien se sabe, el volumen residual, acabamos de determinar que el volumen residual sobre RT es igual a Z menos 1 sobre P. Entonces vamos a emplear esta ecuación y esta ecuación, estas dos ecuaciones, y vamos a encontrar la siguiente expresión. Que Z menos 1 sobre P es igual a la derivada con respecto a la presión de la energía libre de Gibbs residual sobre RT a temperatura constante. De manera que, despejando este diferencial e integrando, se obtiene que la energía libre de Gibbs
residual sobre RT es igual a la integral desde 0 hasta P, porque la propiedad residual va desde la propiedad del gas ideal hasta la propiedad de interés de Z menos 1 sobre P de P. Y esta integral daría que la energía libre de Gibbs residual sobre RT menos la energía libre de Gibbs residual sobre RT a la presión de 0 es igual a la integral desde 0 hasta P del factor de compresibilidad menos 1 sobre la presión por el cambio de presión. Entonces aquí tenemos nosotros que mirar cómo se comportan las propiedades termodinámicas. Cuando la presión tiende a la presión del gas ideal. Entonces, ¿qué se sabe, por ejemplo, del límite cuando la presión tiende a 0 de la energía interna? Se sabe que cuando ocurre esto, la energía interna tiende a ser la energía del gas ideal. De manera que si la propiedad residual se define como la propiedad de interés menos la propiedad del gas ideal, si hacemos el límite cuando tiende a 0 de la propiedad residual, se obtiene que el límite de la energía de interés cuando la presión tiende a 0, que es la energía interna del gas ideal, pues se cancelarían, de modo que el límite de la energía interna residual cuando la presión tiende a 0 es 0. Y como la entalpía es igual a la energía interna más PV y P tiende a 0, entonces el límite de la entalpía cuando la presión tiende a 0 será igual también a 0. Sin embargo, esto no ocurre con el volumen. Nosotros sabemos que cuando la presión tiende a 0, el volumen tiende a infinito. No obstante, tenemos que decir arbitrariamente que la energía libre de Gibbs residual, cuando la presión tiende a 0, será igual a 0, ya que es una forma de energía. Con esta suposición, este término se cancelaría y finalmente obtenemos que la energía residual sobre RT es igual a la integral desde 0 hasta P de Z menos 1 sobre P de P. Ahora, observemos esta ecuación. En esta ecuación, el término de energía libre de Gibbs residual sobre RT se encuentra diferenciado con respecto a la temperatura. De manera que si queremos igualar esta ecuación junto con esta ecuación, tenemos que derivar esta ecuación con respecto a la temperatura a presión constante. Entonces, si derivamos con respecto a la temperatura a presión constante, obtenemos la siguiente expresión. De 0 a P de la derivada con respecto a Z de la temperatura a presión constante de P sobre P. Aquí tenemos que recordar que el factor de compresibilidad pues es función de presión y temperatura. Y finalmente entonces la entalpía residual sobre RT será igual a menos la temperatura por la integral desde 0 hasta P del cambio del factor de compresibilidad a P constante por dP sobre P. Bueno, se acabó de deducir esta expresión que tenemos acá para la energía libre de Gibbs. Sin embargo, vamos a hacer un cambio de variables en el que la presión es igual a ρz
RT, de modo que el diferencial de presión va a ser igual a RT por Z de ρ más ρ de Z. Esto, si lo reescribimos, obtenemos entonces que dP es igual a P sobre ρ de ρ, empleando esta ecuación, más P sobre Z de Z. dP sobre P va a ser igual a de ρ sobre ρ más dz sobre Z. Y este es el cambio de variables que vamos a efectuar. En este caso, intercambiaríamos este diferencial junto con este término por de ρ y de z, que son las variables en las que nosotros dejamos la ecuación de estado cúbica inicialmente. Aplicando este cambio de variables a la ecuación que tenemos aquí arriba, se obtiene que la energía libre de Gibbs residual sobre RT es igual a la integral desde 0 hasta ρ. Recuerden que acá estaba desde 0 hasta P, donde 0 es la presión del gas ideal. Pues a esta presión la densidad es 0 y el factor de compresibilidad a las condiciones del gas ideal es igual a 1. Entonces esta integral va desde 0 hasta ρ de z menos 1 sobre ρ de ρ, cambiamos el diferencial de presión, más la integral desde 1 hasta z, recordando que 1 es el valor de z cuando es el comportamiento ideal, de z menos 1 sobre z por el diferencial de z. De manera que integramos esta ecuación, esta parte de la ecuación, y se obtiene que Gibbs residual sobre RT es igual a la integral desde 0 hasta ρ de z menos 1 sobre ρ de ρ más z menos 1 menos el logaritmo natural de z más el logaritmo natural de 1. Entonces 0. Y esta es la expresión que se obtiene. Bien. Retomando una ecuación que se dedujo anteriormente, se tiene que H residual sobre RT cuadrado de T es igual al volumen residual sobre RT de P menos de Gibbs residual sobre RT. Diferenciando esta ecuación con respecto a la temperatura a densidad constante, entonces este diferencial se va y nos queda que la entalpía residual sobre RT cuadrado es igual a Z menos 1 sobre P dP dt a ρ constante menos la derivada con respecto a T de la energía libre de Gibbs residual sobre RT a ρ constante. ¿Y este término cómo lo vamos a hallar? Vamos a tomar la definición que tenemos acá arriba de la presión y vamos a derivarlo con respecto a la temperatura a densidad constante. Entonces el término que se obtiene es ρZR más ρRT de Z en dt a ρ constante. Todas estas derivadas deben ustedes verificarlas. Bueno, continuamos. Tomando entonces esta expresión,
la vamos a reemplazar, a sustituir en este término. Y para este término vamos a sustituir esta ecuación, pero derivándola con respecto a la temperatura a densidad constante, que es muy sencillo. Lo que se obtiene es que la entalpía residual sobre RT cuadrado es igual a Z-1 sobre P, Z-1 sobre P, pero P es ρZ RT. Entonces, Z-1 sobre ρZ RT, que multiplica a este término, que es esta expresión. Entonces es ρZR más ρRT de Z en dt a ρ constante, más la derivada de esta expresión con respecto a la temperatura de ρ constante, que sería la integral de 0 a ρ de la derivada del factor de compresibilidad con respecto a la temperatura a ρ constante de ρ sobre ρ, más la derivada con respecto a z, de z con respecto a la temperatura a ρ constante, menos 1 sobre el factor de compresibilidad de z en dt a ρ constante. Y observemos que dividiendo este término, esta expresión entre ρZRT y multiplicándola por z-1, lo que se obtienen son este término y este término, pero con signo contrario. Entonces se cancelan. Se cancela este término junto con este, y lo que se obtiene es que h residual sobre rt cuadrado es igual a z-1 sobre t menos la integral desde 0 hasta ρ de la derivada con respecto a t del factor de compresibilidad a ρ constante de ρ sobre ρ. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar para determinar la entalpía residual empleando una ecuación de estado cúbica generalizada. Bueno, esta ecuación es la ecuación cúbica generalizada que se obtuvo en función del factor de compresibilidad y la densidad. Y esta es la expresión para la entalpía residual que se determinó igualmente en función del factor de compresibilidad y la densidad. Sin embargo, tenemos que determinar a qué es igual este término y este término con la ecuación cúbica generalizada, para lo cual determinamos que z-1, entonces si restamos 1 a esta ecuación, se obtiene que esto es igual a 1 sobre 1 menos ρb menos 1 es igual a ρb sobre 1 menos ρb menos q, que multiplica a ρb 1 más epsilon ρb 1 más sigma ρb. Y el término de la derivada, pues derivemos esta expresión, esta ecuación con respecto a la temperatura a ρ constante. Es muy sencillo. La derivada del factor de compresibilidad con respecto a la temperatura a densidad constante. Si la densidad es constante, todo este término es una constante. Y todo este término igualmente. De manera que esta derivada es igual a menos la derivada de Q con respecto a la temperatura, que multiplica a ρb 1 más epsilon ρb 1 más sigma ρb. Ahora, es necesario determinar a qué es igual este término de la integral del factor de compresibilidad con respecto a la temperatura ρ constante por el diferencial de densidad sobre la densidad. Y esa integral desde 0 hasta ρ de este término de z en dt a ρ constante de ρ sobre ρ es igual entonces a menos de q sobre dt por la integral desde 0 hasta ρ de un diferencial de esta forma sobre
1 más epsilon rho b, 1 más sigma rho b. Y nosotros vamos a denotar esta integral como el término i, que va a ser igual entonces a la integral desde 0 hasta ρ del diferencial de 1 más epsilon rho b, 1 más sigma rho b. Entonces esto va a ser igual a menos dq sobre dt por esa i. ¿Y esa i a qué va a ser igual? Entonces, si epsilon es igual a sigma, entonces la i va a ser igual a 1 sobre sigma menos, perdón, si epsilon es diferente de sigma, entonces la i va a ser igual a 1 sobre sigma menos epsilon por el logaritmo natural de 1 más sigma rho b, 1 más epsilon rho b. Esta es la solución de esa integral. Y entonces, ¿qué es cada término? Primero, Z se define como la presión sobre la densidad por RT. Y beta sobre Z es igual a rho b, donde el término beta será igual a BP sobre RT. Entonces, esta expresión se puede copiar como 1 sobre sigma menos epsilon logaritmo natural de Z más sigma beta sobre Z más epsilon beta. Beta es simplemente una sustitución que se hace. Y ahora, si epsilon es igual a sigma, que es el caso de la ecuación de Van der Waals, por ejemplo, entonces simplemente i va a ser igual a beta sobre Z más epsilon beta. Y de esta manera se encuentra el valor para la entalpía residual en función de una ecuación de estado cúbica generalizada. Bueno, como la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía, pues en este caso de propiedades residuales, dividiendo todo esto por RT, nos queda que GR sobre RT es igual a HR sobre RT menos SR sobre R. De modo que la entropía residual sobre R va a ser igual a la entalpía residual sobre RT menos la energía libre de Gibbs residual sobre RT. Esta ecuación ya la conocemos, que es esta ecuación que tenemos acá. Si a esta ecuación le restamos la expresión que habíamos encontrado para la energía libre de Gibbs residual, entonces la operación que se va a realizar es la siguiente. S residual es igual a Z menos 1 menos la temperatura por la integral desde 0 hasta ρ de Z de T a ρ constante de ρ sobre ρ menos la integral desde 0 hasta ρ de Z menos 1 sobre ρ de ρ menos Z menos 1 más el logaritmo natural de Z. Este es el de G. Si efectuamos esta operación, lo que se obtiene es que la entropía residual sobre R es igual al logaritmo natural de Z menos la temperatura desde 0 hasta ρ
de dz en dt a ρ constante de ρ sobre ρ menos la integral desde 0 hasta ρ de z menos 1 sobre ρ de ρ. Esta expresión es la integral que acabamos de determinar, la cual pues vimos la solución para calcular la entalpía residual, pero esta no la hemos calculado. Sin embargo, encontramos que z menos 1 es igual a ρb sobre 1 menos ρb, menos q ρb 1 más epsilon ρb 1 más sigma ρb, esta expresión. Entonces, si tomamos esta expresión y la integramos, lo que se obtiene es, por un lado, la integral desde 0 hasta ρ de sigma ρb sobre 1 menos ρb de un diferencial de ρb sobre ρb menos q por la integral desde 0 hasta ρ de un diferencial de ρb sobre 1 más epsilon ρb 1 más sigma ρb. Y esta integral tiene una solución que es de la forma, bueno, esta integral toda, que sería la integral desde 0 hasta ρ de z menos 1 sobre ρ por el de ρ, tiene una solución que es el logaritmo natural de 1 menos ρb, que sería esta integral, menos q por esta integral que ya la habíamos denotado como i, y ya sabemos cómo es la solución de i. Entonces, para determinar la entropía residual, ya tenemos esta expresión, la solución de esta expresión, ya tenemos la solución de esta expresión y este término. Entonces, de esta manera se puede determinar la entropía residual, y así es como se determinan las propiedades termodinámicas a partir de ecuaciones de estado cúbicas.